Vamos a hablar sobre este y otros temas con el exministro de Salud, el doctor Abel Salinas. Lo tenemos conectado ya. Buenos días, doctor, bienvenido. Catherine, buenos días. Ciertamente, yo creo que tenemos todos los peruanos, sin excepción, entender que sí es probable, y esperemos que no cause mayor impacto, y para eso hay que tomar algunas medidas, algunas correcciones. Sí es posible que exista una segunda ola de casos de COVID. Lamentablemente, esto es la evolución natural que tiene el virus, no solamente en el Perú, que la ha tenido en muchos países. En consecuencia, esto también puede ocurrir en el Perú. ¿Pero qué nos podría llevar a un escenario complicado como el que se está viviendo España, por ejemplo, ¿no? Que han vuelto a los inicios de cierta manera, ¿no? Han tenido que volver a cerrar locales, han tenido que intensificar los protocolos, etcétera. Usted bien lo ha dicho y lo hemos escuchado también de las voces de otros especialistas en la salud que dicen que esto puede ocurrir en cualquier país o en un eventual escenario porque es el comportamiento natural del virus. Ahora, sobre todo, que se habla de los últimos reportes del MINSA, que precisa un paulatino descenso en las cifras de letalidad, de hospitalizaciones y de pacientes internados en UCI. Entonces, digamos que con el hecho de que el presidente haya dicho que sí va a haber un rebrote, pero que el país está preparado, es decir, no hay que preocuparnos, sin embargo, no abandonar los protocolos. Es un mensaje absolutamente controversial. Sí. Yo creo que nuestro primer mandatario debería dejar que otras autoridades y voces autorizadas del sector salud elaboren los mensajes que tiene que recibir la sociedad, la comunidad en general, para que no tenga impacto esta segunda ola, que es previsible que ocurra. Tenemos que primero corregir los errores que cometimos en los primeros meses. Y los enumero rápidamente y puntualmente. Primero, tenemos que hacer pruebas diagnósticas moleculares. Ya no las rápidas. Ya no las serológicas, que tienen otro objetivo. Esas pruebas serológicas rápidas tienen otro objetivo. En este momento, así como que desde el principio sí teníamos las posibilidades de hacer pruebas moleculares, es cierto que todo el mundo las quería, pero sí muchos países, prácticamente todos las consiguieron. Y sin embargo acá en el Perú ocurrió algo extraño, por lo que no pudimos disponerlas. Después se nos ha dicho que era porque no había laboratorios que la pudieran procesar en su momento, lo cual tampoco es cierto. Sí habían laboratorios de universidades públicas, privadas y de laboratorios privados que habrían podido procesar las muestras desde la primera o segunda semana de la enfermedad. De manera tal que vamos corrigiendo esos errores. Hagamos pruebas diagnósticas moleculares para que en esta eventual segunda ola identifiquemos tempranamente los casos, podamos identificarlos, aislarlos, hacer una intervención multisectorial para aislar a las personas que realmente tienen el virus, que lo detectemos precozmente para evitar contagios, para que evitemos que se propague, que se agrave y tengan que ir a los hospitales. Claro. Desde luego. Y además, y permítame, Catherine, decirlo categóricamente, elaborar un mensaje comunicacional claro, que el ciudadano sepa cómo cuidarse, primero de lo que puede venir, que sepa cuidarse en mensajes diferenciados de acuerdo a su edad, de acuerdo a su actividad laboral, de acuerdo al uso del transporte público, de acuerdo a su localidad, en donde vive, etcétera. Tiene que haber mensajes diferenciados, claros. Las campañas de comunicación, incluso la última, que fue un poco más agresiva, ¿no ha sido suficiente, cree usted? ¿Falta trabajar mucho más en ese sentido? Sin dudas, y seguimos en el mismo error. Este tema de hacer cómplices a los ciudadanos, la verdad que no tiene mayor impacto. Creo que es urgente, y lo digo con muchísimo respeto, que el presidente deje de estar estos anuncios. Miren, si recordamos todo lo que el presidente nos ha dicho desde el principio, ya estamos en el punto de inflexión, ya estamos en la meseta. Las pruebas serológicas, las pruebas rápidas son las que hay que hacer porque no hay forma de hacer otras. En fin, la credibilidad del mensaje no está siendo bueno, y peor en este momento
donde la credibilidad del primer mandatario está puesta en duda desde hace varias semanas por el tema de los audios, en fin, y evidentemente la población en general ha perdido la confianza en nuestro primer mandatario y por lo tanto eso nos puede arrastrar a todos los peruanos y nos podría llegar a consecuencias graves en esta segunda ola. Por eso, por el bien del país, yo creo que hay que mejorar esa comunicación de riesgo, ese mensaje comunicacional, y hay que encargarle a algunos voceros, aparte de diseñar el mensaje, para que lo puedan transmitir adecuadamente y que el ciudadano se sienta cuidado y protegido y no perseguido, sancionado o tildado de cómplice. ¿Cree que, doctor Salinas, que el presidente en todo caso hace mal en adelantarse y decir, por ejemplo, que la vacuna va a llegar en el primer trimestre del próximo año? El tema es si esto va a ser posible por un lado y el otro es que ni bien llega va a ser aplicada inmediatamente a la población, ¿no? Empezando con la prioridad, con el orden prioritario que ya se ha establecido, que es personal de salud, Fuerzas Armadas, la policía, luego adultos mayores, etcétera. Entonces, hace bien el presidente en decir esto ahorita en el escenario en el que nos encontramos, donde todavía todo está en evaluación y se habla de un eventual rebrote y todavía siguen los ensayos clínicos y no tenemos un resultado definitivo aún. Exacto. Yo creo que en el manejo de la información de las vacunas, que es algo que todos queremos que ocurra, claro, que si bien es cierto, el mundo científico viene avanzando rápidamente, a pesar de estar cumpliendo toda la rigurosidad, viene avanzando rápidamente, no es posible para nadie asegurar cuándo vamos a tener la vacuna, y menos en el Perú. Existen muchas vacunas en camino, pero cualquiera, mire, una de las más prestigiosas hace pocas semanas tuvo un impasse por un efecto adverso que fue concomitante con la vacuna. Pero imagínense que esa misma vacuna pudiera tener otra vez otro efecto adverso en el camino en estas próximas semanas. El desarrollo de esa vacuna se cae y en esa que estamos apostando nos quedamos sin posibilidades. De forma tal que tenemos que ser sumamente realistas, de ninguna manera triunfalistas. Yo creo que, por el contrario, el presidente, por eso digo, debe dejar que la autoridad sanitaria enfoque el tema adecuadamente. A ver, parece que hemos sido... Doctor Salinas, a ver si puede repetirnos lo último que estaba mencionando. Hemos tenido un cierto desfase en la comunicación. Nos decía. Correcto. Yo decía que el mensaje tiene que elaborarse bien. Debemos dejar de ser triunfalistas y más bien realistas. No nos olvidemos que los resultados que hemos tenido de las estrategias como país han sido de las peores en el mundo. En los miles de contagios, las miles de pérdidas humanas, la peor crisis económica y social, y con resultados realmente graves. De manera que de ninguna manera podemos ser triunfalistas y alentar esas posibilidades de vacunas en fechas preestablecidas. Todos son buenas intenciones, pero que pueden confundir a la sociedad en general. De manera tal que seamos mucho más realistas en estos momentos. Bien, doctor Salinas. Ahora, sobre la capacidad de respuesta frente a esta enfermedad. El sistema de salud en nuestro país, tal y como estamos, usted con su experiencia en la cartera salud también, que ha evidenciado una realidad cruda en el sistema de salud. Hemos visto hace poco y hemos sido testigos de las protestas, las manifestaciones o paralización en sus labores de personal médico por una serie de reclamos que todavía no han sido atendidos. En fin, el presidente ha dicho que hay capacidad hospitalaria para poder atender un eventual rebrote y que en el caso de que volvamos a hablar y que sea noticia el tema de más contagios, muertes, etcétera, sí vamos a poder responder eficientemente. ¿Es así realmente, doctor? Fíjese, primero, es cierto, quiero solidarizarme y reconocer la labor de mis colegas médicos y de todo el equipo de salud, más aún en esta Semana de la Medicina, en donde es cierto, hemos visto la entrega de todos, pérdidas humanas, muchísima cantidad de pérdidas
médicos, de enfermeros, enfermeras, técnicos, personal de salud en esta lucha. Sí. Y realmente las condiciones no son las idóneas, no solamente por la precariedad del sistema sanitario en general, sino de toda la sociedad, millones de peruanos invisibles, informales, sin remuneraciones, sin accesos a la salud, etc. Y no nos olvidemos, el 6 de marzo, cuando el presidente Vizcarra da a conocer el primer caso, dice, además, si revisemos ese mensaje a la Nación, que el sistema de salud está preparado para atender los casos que vengan. Así lo dijo. Y miren todo lo que pasó, a qué llegamos. De manera tal que tomemos con pinzas este tipo de declaraciones y más bien aprovecharnos de corregir los errores en los que hemos incurrido en el manejo de la pandemia estos primeros meses. Correcto, doctor Salinas. Antes de terminar, permítame trasladarme al terreno político, entendiendo que ya se ha anunciado su precandidatura para la presidencia bajo el partido aprista, ¿no? ¿Qué fue lo que lo llevó a tomar esta decisión, doctor? Yo creo que varias cosas, pero primero por la iniciativa de un grupo de jóvenes en el partido, que encontraron que yo podría aportar a la resolución de los problemas de esta grave crisis sanitaria y socioeconómica que vive el país. O sea, esa propuesta ha sido en pandemia. La propuesta de esos jóvenes, o el planteamiento. Y además, ante estas evidencias de cómo está el país, yo creo que la mayoría de peruanos quisiéramos aportar algo para salir de esta grave crisis que la pandemia y la gestión de la propia pandemia deficiente nos ha llevado. En consecuencia, yo creo que todos los peruanos, donde nos toque estar, puede ser en una candidatura o donde nos toque estar, tenemos que apoyar para salir adelante, resolver esta crisis en la que estamos sometidos todos. Perfecto. ¿Ya tiene por ahí algunos nombres, algunos rostros de quienes lo podrían acompañar en la plancha presidencial? ¿O todavía lo están evaluando? Todavía estamos, pero lo que sí puede notarse, usted entenderá, yo nunca he tenido un cargo dirigencial en el partido, tengo actividad profesional y he tenido actividad pública por un tema profesional de salud, pero en todo caso creo que el partido está enfrascado en demostrar que tiene rostros nuevos, personalidades nuevas, capacidades nuevas, no tradicionales, que pueden salir a conducir los destinos del país. Es decir, serían nuevos personajes no conocidos en la política, ¿a eso se refiere? Claro, yo creo que además esto es algo que el país requiere y el país necesita y el país reclama. No se trata necesariamente de personas nuevas en sus terrenos, tienen mucho que aportar, pero sí en la vida política probablemente sean muchos rostros nuevos que vamos a tratar de presentar en estas próximas elecciones. Bueno, ya nos irá contando entonces, doctor Salinas. Muchísimas gracias por este contacto con UCI Noticias. Con todo gusto. Un saludo para todos los peruanos. Buen día. Gracias.